La semana anterior se suspendió la audiencia preparatoria de juicio en contra del empresario Danilo Carrera y otros procesados. Los abogados de dos procesados en el caso Encuentro, decía la nota del portal Primicias de la semana anterior, solicitaron que la audiencia se suspenda porque son nuevos y pidieron tiempo para revisar el expediente. Se ha previsto que la audiencia se reinstale este viernes 5 de julio a partir de las 8:30 de la mañana. El caso Encuentro investiga una presunta organización criminal conformada por funcionarios del sector público y también personas particulares. Sobre este caso, la defensa de Danilo Carrera ha anunciado que va a pedir que sea excluido del proceso. Y para esto le hemos contactado al doctor Alfonso Zambrano Pasquel, profesional del derecho que patrocina la defensa de Danilo Carrera, que está enlazado con nosotros. Doctor Alfonso Zambrano, buenos días. Le saludamos mi compañera Belkis Sánchez y quien le habla Fabricio Vela. ¿Cómo está usted? Muy bien, doña Belkis, don Fabricio. Gracias por la posibilidad de conversar con usted sobre un tema que seguramente interesa a todo el país. A usted, bien, gracias por aceptar esta invitación. ¿Por qué va a pedir usted que se excluya a Danilo Carrera del proceso? A ver, así se ha rotulado pedir que se lo excluya. Técnicamente, como estamos en la etapa intermedia, lo que debe proceder y vamos a plantear es que el juez dicte el sobreseimiento de don Danilo Carrera. Porque, como bien ha notado usted, don Fabricio, este es un caso de delincuencia organizada. No es que es malo combatir la delincuencia organizada, al contrario, debía hacérselo siempre, pero con la certidumbre que se está imputando o persiguiendo procesalmente a quienes sí tengan que responder, porque la delincuencia organizada ya está prevista en el Código Orgánico Integral Penal, viene la Convención de Palermo del año 2000, la Ley Rico de los 70 de Estados Unidos, etcétera. Pero en el caso particular, ¿por qué esto de que sea excluido don Danilo Carrera de un eventual llamamiento a juicio que debiera darse contra aquellas personas que tienen que responder? ¿Por qué? Habría que recordar, y no se trata ni de lejos ni de cerca de ninguna posición mía en lo personal de pretender defender o legitimar lo que haya hecho el presidente Lasso como presidente. Pero este caso se lo llaman Encuentro, en alusión al tema del gobierno del presidente Lasso. Pero mire, no es la primera vez en que se produce una suerte de connubio entre la actuación de la policía. La policía es el primer filtro de selectividad, don Fabricio, del sistema penal. Parece que no tenía importancia, la tiene de manera suma. Y la fiscalía, que es el titular de la acción penal. Y mira, aquí un parangón en casos diferentes. En el caso de sobornos contra el expresidente Correa, ¿cómo se da el inicio? Porque dice un policía, un teniente Fuentes, que él observando las redes sociales, en aquella época era Twitter, ahora X, dice que contó la noticia que decía caso Arroz Verde, caso de corrupción en el gobierno del presidente Correa. Que él le dio aviso a sus superiores, los superiores se pusieron en contacto con la fiscalía y arrancó el caso soborno. En este caso, un sargento de la policía dice que en agosto del año 2023, él estaba observando las redes sociales. No sé si la policía tiene tiempo para observar redes sociales, pero eso es cierto que dice que en YouTube, porque menciona, y hacemos propaganda gratuita a YouTube, y dice que ahí aparece una información en el programa La Posta de Anderson Boscan, donde refiere, y ahí dice, donde se habla de una estructura organizada entre particulares y funcionarios públicos que tienen con la finalidad de beneficiarse de contratos en las eléctricas, en ENCO y demás, en las petroleras, etcétera. Pero allí, ¿qué es lo que menciona? Incluso la fiscalía, cuando formula cargo a don Danilo, pone como antecedentes esta información de la policía. Por eso hablo de un connubio, policía-fiscalía. Y dice que Anderson Boscan manifiesta que un ciudadano de apellido Cortázar, que sí está también imputado, le hizo saber, le conoció, era la fuente de Anderson Boscan, para decirle que había una estructura de poder y que en esa estructura estaba liderada por don Danilo Carrera y por el ciudadano Cherres, que falleció, fue asesinado. Y que de allí en adelante
ejerciendo el poder, se armaba toda esta estructura en la que estaba Hernán Luque Lecaro, estaba el mismo Cortázar, un ciudadano Orbe, León, un ciudadano apellido Bueno, y después aparece también el ciudadano Masud. Pero, ojo, don Anderson Boscan refiere a algo que le dice Cortázar. Ese pendrive con el que graba esta entrevista, incluso acepta Boscan que él lo edita para en su momento proteger la fuente. Pero luego termina destruyéndolo y entonces nunca apareció el pendrive para ser contrastada la fuente de la noticia o de la información. De allí en adelante se trató de mezclar el caso Encuentro con el caso León de Troya. El caso León de Troya tenía que ver con tráfico internacional de cocaína, la mafia albanesa, y fíjese cómo se va alimentando en el imaginario colectivo la idea de que don Danilo tenía algo que ver, incluso lo llegan a calificar como el padrino a Lobito Genovese. Y mire, lamentablemente, y reitero, no es ninguna defensa al gobierno del presidente Lazo, pero el hecho cierto es que este proceso se politiza y se convierte en una poderosa arma contra el gobierno de Lazo. Probablemente había razones para hacerlo, termina liéndose el cargo y termina liquidada la asamblea. Pero queda un chivo expiatorio, es una expresión que en criminología se debe a Dennis Chapman, un criminólogo inglés. Ese chivo expiatorio se llama Danilo Carrera Druet, porque de cara a la realidad, en el proceso no existe. Alguien me preguntó, ¿pero hay fotos? Sí, hay fotos de reuniones que tuvo don Danilo Carrera en su momento con el ciudadano Cherres. Incluso me parece que un gobernador de la provincia del Guayas estuvo en una reunión y algún médico amigo. Y en esa reunión, la policía sí tomaba fotos, pinchaba teléfonos. En esa reunión, don Danilo Carrera, a insistencia de Cherres, conversa con el general Víctor Arau. No lo conocía, yo converso con don Danilo porque estoy cerca, él está en arresto domiciliario, y él acepta conversar y le dice, ¿usted quería conversar conmigo, general? Sí. ¿Cuál era la finalidad? Quiero que usted me recomiende con el presidente Lazo porque yo quiero ser comandante general de la policía y a mí me obstaculiza el paso a la general Tanya Varela. Me dice don Danilo, mira, yo no acostumbro recomendar a nadie, no me agrada la idea. Y le dice, mire, general, lamentablemente no lo puedo servir, no lo puedo ayudar. Ojo. Ahora, a lo largo del relato se hacen referencias, por ejemplo, al señor Hernán Luque que conversaba con Cherres y que el señor Luque le decía, bueno, de estos contratos petroleros, de estos contratos eléctricos y más, yo quiero beneficiarme y yo me contento con 150,000 lucas, así le dice, 150,000 dólares. Y dice, está bien, y voy a abrir una cuenta en Andorra, dice Luque. Esa cuenta en Andorra nunca se encontró, no se sabe Luque cuánto se llevó, si se lo llevó. Y ya Cherres está muerto. Y a Cherres se le atribuye decir, oye, pero de eso hay que dejarle 30 lucas para Danilo, ¿ya? Ojo, nunca, también lo repite y lo dice el ciudadano que es entrevistado por Boscan. Porque dice, de todo lo que se reunía había que hacer el reparto y había que darle información a los líderes, don Danilo Carrera y el ciudadano Cherres. Don Danilo nunca recibió un centavo de nadie, ni necesitaba recibirlo, ni ha hecho una gestión. Miren, la realidad de fondo es que aquí existe lo que se llama un falso positivo. Los indicios, ¿qué son? Son los elementos de convicción. El indicio del hecho cierto y probado. Y voy a repetir algo que he dicho en otro momento. Como decía Edmundo Gran Díaz, gran fiscal general del Ecuador, compadre y mi amigo, lo que no está aprobado en el proceso legalmente no existe. Mire, se llegó al campo de la especulación y se mantiene ya hasta este momento. ¿Qué ocurre, don Fabricio? Primero hubo la investigación, luego hay la instrucción. En la instrucción la Fiscalía, y yo he leído la formulación de cargo, la Fiscalía hace el relato que le acabo de mencionar. Es referencia de terceros y dice, encuentro méritos para ponerlo también al señor Danilo Carrera como parte de una organización criminal que pretendía beneficiarse de los recursos públicos. Incluso dice la fiscal Yucha en la formulación de cargo, este es un delito de mera actividad. O sea,
Si se reunían, conversaban, planificaban, ya, está la delincuencia organizada. Como que dice, no se necesita ningún resultado. Luego le van agregando algo de peculado, de cohecho, lavado de activos, tráfico de influencias. Pero en verdad, don Danilo no tiene nada que ver con ninguna de estas situaciones. Doctor, usted nos está diciendo, perdón, usted nos está diciendo entonces que hasta el momento, en lo que va del proceso, Fiscalía no ha presentado ni un solo elemento, ni una prueba que dé cuenta de la participación de su defendido en este entramado, a quien, por cierto, según la teoría fiscal, se lo señala a Danilo Carrera como uno de los líderes de esta organización delictiva. Le digo enfáticamente, en absoluto, no hay ni el más mínimo indicio. Es insostenible para la Fiscalía mantener una acusación, porque la acusación tiene que ser motivada o fundamentada. La propia Corte Constitucional nuestra ha dicho, la Fiscalía tiene que cumplir su rol, cada uno debe cumplir su rol, y la Fiscalía tiene que fundamentar o motivar por qué mantendría una acusación. Y en el peor de los escenarios, porque lamentablemente también los fiscales subalternos reciben presiones, a veces mediáticas y a veces institucionales, para mantener la acusación. Y no es verdad que el mejor fiscal es el que acusa siempre. El mejor penalista a la hora presente, Claude Roxin, tiene más de 90 años, pero lúcido y vive, dice, el mejor fiscal es el que busca la verdad, no el que acusa siempre. Pero asumamos en el peor de los escenarios, porque es que no tiene nada y nada y nada la Fiscalía. Que la Fiscalía mantenga la acusación. ¿Qué va a pasar? Quien tiene que resolver es el juez de garantías penales, porque el juez es el que debe controlar el ejercicio del poder punitivo del Estado. En conclusión, el juez debiera, después de escuchar a la Fiscalía, que el próximo viernes, en 2 semanas, nos volveremos a reunir para escuchar los descargos de todos los abogados, somos alrededor de 10 abogados, y luego el juez, porque se trata de un caso de tramitación compleja por volumen, son más de 50.000 fojas. Hay mucha basura en el proceso, repeticiones y temas que no tienen que ver con la investigación, pero es el juez el que terminará diciendo si acepta la totalidad de una acusación de la Fiscalía, porque la Fiscalía puede emitir un dictamen mixto, acusar a uno y no a todos, y el juez puede emitir también una resolución. Ese autorresolutorio se llama de llamamiento a juicio, cuando dice con respecto a los 8 o 10 personas, con respecto a esto, estoy imaginándome, Luque, Lecaro, Masud y los demás que están imputados, a ellos sí, con suficientes razones, los voy a llamar a juicio para que un tribunal los juzgue. Pero, como el caso de don Danilo, entiendo que es el caso también de otras señoritas que han prestado servicio, o son señoras que están prófugas, pero que están acusadas hasta ahora por la Fiscalía. Si al final el juez se convence de que no hay elementos de convicción suficientes para poder llamar a juicio a todos, llamará a juicio a algunos y dictará el sobreseimiento de otros, entre los que nosotros sostenemos que debe estar don Danilo Carrera Duret. La situación al día de hoy de Danilo Carrera, entiendo que él tiene medidas alternativas, ¿verdad? Sí, don Fabricio, porque él es persona de tercera edad, yo diría casi simbólicamente de la cuarta, porque tiene 85 años. Y mire, en realidad están con arresto domiciliario, pero su salud emocional se mantiene bien, a rato. Es natural, dice, yo quedo aquí encerrado, yo que he hecho, Alfonso, don Danilo, esperemos. Él ha sufrido una afectación, y no estoy pidiendo yo ningún voto piadoso ni conmiseración. Él fue afectado en su salud y fue sometido a una intervención cardíaca real, está con médicos asistidos en la casa. Por eso es que en su momento pidió a la defensa de don Danilo que le retiren el arresto domiciliario, porque don Danilo, que era cónsul de Mónaco, durante el proceso, don Fabricio viajó algunas veces, le decía a la Fiscalía, voy a salir del país, porque no tenía el impedimento de salida, y él regresaba al país, y se ha presentado las veces en que ha sido requerido para rendir alguna versión. Y cuando se revisen las versiones, incluso del propio Anderson Boscan, él no aporta otra cosa que la que dijo en el momento Cortázar, que es la fuente para la noticia que proporciona en su momento Boscan, que le sirve a la policía y que le sirve a la Fiscalía para organizar este proceso. Doctor Alfonso Zambrano Pasquel, usted nos decía que está con medidas alternativas a la prisión preventiva.
Dentro de esto, yo le pregunto a usted, para usted como abogado y para su defendido Danilo Carrera, ¿es clave o no la extradición de Hernán Luque Lecaro? Yo le preguntaba a don Danilo si lo conocía Hernán Luque Lecaro, porque don Danilo, pues, es uno de los accionistas principales del Banco de Guayaquil, donde trabajó Hernán Luque. Y me dice, mira Alfonso, es posible que él haya trabajado en el banco, yo no lo recuerdo, porque si es el presidente del directorio. He preguntado y me dicen que sí, ha sido un empleado subalterno que trabajó alrededor de 10 años en el banco y después se fue a trabajar a otros bancos o a otras instituciones, pero con Hernán Luque jamás tuvo ninguna relación de amistad o de reunión. Pero sí lo conocía, digo yo, porque trabajaba en el banco el señor Luque, o tampoco lo conocía. Probablemente lo conocía, no sé cuántos cientos de trabajadores tenga el banco. Yo no sé si el presidente del directorio del banco conoce a Juan Pérez, que puede ser el ventanillero, no lo sé. De pronto que sí, pero no era ninguna persona. Sí, pero doctor, con todo respeto, Luque Lecaro no era ventanillero, pues, o sea, tenía un cargo directivo. Correcto. Pero, ¿y eso de qué manera lo involucra? Mire, Gunther Jakob, un gran penalista alemán, dice algo que es importantísimo. No todo es responsabilidad de todos. Se llama la teoría de los roles, que quienes sí sabemos derecho penal en imputación objetiva la defendemos. Cada uno, don Fabricio, tiene que responder por lo que hace y por lo que deja de hacer. No el hecho de ser el gerente de una institución lo va a hacer responsable de una trapacería. No, yo estoy de acuerdo con lo que usted dice conceptualmente, doctor. Y usted tiene razón. Además que y usted sabe mejor que uno de estas materias, usted es un penalista con una gran trayectoria y amplísima experiencia. Las responsabilidades penales son personales. Aquí estamos hablando de la persona. Pero obviamente es inevitable preguntar si es que ha habido alguna relación de Luque Lecaro. Relación de amistad. Claro, con su defendido. De amistad no. Y sería conveniente que Luque Lecaro sea extraditado para que venga al país y sea juzgado en audiencia. Y Luque Lecaro le pregunte a él, y debiera tener la honestidad de decir si alguna vez, por estos casos que se le imputan, del caso Encuentro, las eléctricas y lo demás, las demás trapacerías que, mire, yo pienso lamentablemente la corrupción está también hoy presente, estuvo antes, pero es la penosa realidad, pero no podemos juzgar a todos por actos de corrupción, sino aquellos que sí han incurrido. Si viene el señor Luque Lecaro, que lo lleven a una audiencia de juicio y le pregunten si alguna vez conversó algo con don Danilo Carrera relacionado con algún acto de corrupción o de contratos o de concesiones o recomendaciones. En eso tiene usted toda razón. Claro que es conveniente que venga al país. Por supuesto que sí, don Fabricio. Correcto, doctor. Le quiero agradecer por el tiempo. Está confirmada la audiencia para este viernes, ¿verdad? Sí, sin duda. Ojalá que, mire, yo puedo por doble vulnerabilidad atender la audiencia virtual, pero yo son casi 50 años, cumplo años que viene de defensas penales, nada más. Es lo poco que sé hacer y trato de hacerlo bien. Sí, yo voy a estar en Quito, como estuve la vez anterior. Viajaré, ojalá que no haya la trifulca que hay en las calles y pueda hacer la audiencia presencial. Pero ojalá que sí, igual yo voy a viajar a Quito. Y en el peor de los escenarios, de pronto tendremos que recluirnos en un hotel para que sea de manera telemática, pero que ojalá que el viernes, indefectiblemente, empiece este proceso fundamental para la historia de la vida de don Danilo Carrera. Correcto. Doctor, gracias por el tiempo. Buen día. A usted, muy buenos días. Buen día. Alfonso Gracias. Zambrano Pasquel, abogado defensor de Danilo Carrera a propósito del caso Encuentro.